Estamos en 1987. Una banda de rock universitaria de Georgia está a punto de sacar un disco que no solo va a definir su carrera, sino que va a capturar la ansiedad de toda una generación. Esta es la historia de cómo R.E.M. creó Document. Y ojo, antes de meternos en faena, es de justicia y un placer enorme dar las gracias al increíble blog La Playlist del Yeyo. Su análisis ha sido la clave para montar todo esto, así que mil gracias por un trabajo tan fantástico. Ahora sí que sí, vamos al lío. La gran pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo es posible que una banda de culto, adorada en los circuitos universitarios, se convierta, casi de la noche a la mañana, en la mejor banda de América? Pues la respuesta, claro, está en este álbum. A ver, para que entendamos la locura que fue Document, tenemos que rebobinar un poco. Antes de 1987, R.E.M. eran los dueños y señores del college rock. La crítica los amaba, pero su sonido, aunque era una pasada, los mantenía en un segundo plano, muy lejos del gran público. Su estilo era lo que se llamaba jungle pop. Imaginad esas guitarras melódicas súper brillantes. Pero, y aquí está la clave, en el caso de R.E.M., la producción se describía como turbia o directamente indescifrable. La voz de Michael Stipe era como un instrumento más. Ahí medio perdida la mezcla. Era genial, era misterioso. Pero vamos, no era algo para poner en la radiofórmula. Y entonces, todo, absolutamente todo, cambió. Entró en escena una figura clave, un nuevo productor que tenía una visión clarísima, sacar a R.E.M. de esa especie de neblina sónica y ponerlos, por fin, bajo los focos. Fijaos, esta tabla lo resume de maravilla. El productor en cuestión era Scott Litt, y él lo tenía claro. Los discos de antes sonaban demasiado turbios, como embarrados. Quería un sonido nítido, directo, con pegada. Y el cambio fue, vamos, de la noche al día. La voz de Stipe por primera vez en primer plano, las guitarras afiladas, la batería sonando con una fuerza brutal. De repente ya no eran solo para la radio de la universidad, no, ahora estaban listos para pelear en las grandes ligas. Y es que la ambición de Litt no era ninguna tontería, ¿eh? Ojo a lo que dijo él mismo. Creía que era importante demostrar que esta música pertenecía a la radio, que era tan valiosa como la de Whitney Houston o cualquier otra cosa que sonara. Su meta no era otra que coger a la banda indie más querida de América y ponerla a competir con los más grandes del pop mundial. Casi nada. Pero ojo que Document no fue solo una revolución en el sonido, ni mucho menos. Fue una bofetada en la cara, una respuesta súper directa, cruda y hasta furiosa al momento político que se vivía en la era Reagan. El álbum era literalmente lo que su título indicaba, un documento de su tiempo. Y es que el mensaje era de una contundencia brutal. Finest Work Song era un puñetazo en la mesa, una llamada a la acción. Welcome to the Occupation denunciaba sin pelos en la lengua la injerencia de Estados Unidos en Centroamérica. Y Exhuming McCarthy trazaba una línea directa entre la caza de brujas de los años 50 y el escándalo Irán-Contra de los 80. R.E.M. tenía muchísimo que decir, y gracias a ese nuevo sonido, por fin, se les entendía todo, alto y claro. Bueno, y llegamos a la parte del salseo, a las dos joyas de la corona del disco, porque las historias que hay detrás de sus dos grandes éxitos son, mucho más raras de lo que la gente se piensa. Esta fue su primer pelotazo de verdad, su primer top 10. Sonaba en todas partes, en la radio, en la MTV, todo el mundo la cantaba, convencidísimos de que era una balada de amor preciosa, una dedicatoria súper romántica. Pero, ¿seguro que lo era? Pues va a ser que no, para nada. La segunda estrofa lo deja clarísimo. Esta va para la persona que amo, un simple objeto para ocupar mi tiempo. Toma ya. El propio Michael Stipe la describió como una canción brutal, violenta y horrible sobre utilizar a otra persona. Y lo más curioso es que a él le hacía bastante gracia que medio mundo lo hubiese adoptado como su himno de amor particular. Y si esta historia ya parece un poco oscura, agarraos bien, porque la del otro temazo del álbum es que es directamente de película. Nació, y esto es literal, de un sueño. La canción, claro, es It's the End of the World as we know it and I feel fine. Y su origen es una auténtica locura maravillosa. Michael Stipe soñó que estaba en una fiesta donde él era el único invitado cuyas iniciales no eran LB. Por allí estaban el compositor Leonard Bernstein, el crítico de rock Lester Bangs, el líder soviético Leonid Brezhnev y el cómico Lenny Bruce. Una fiesta de lo más surrealista que acabó convertida en un himno generacional. Y es que el viaje de esta canción es para alucinar. En el 87 fue un éxito bastante modesto, ¿eh? Apenas llegó al puesto 69 en las listas. Pero lo increíble viene ahora. Saltamos 33 años en el tiempo, estamos en 2020, en plena pandemia mundial, y de repente la canción resurge y se convierte en un himno viral. Volvió a entrar en las listas, demostrando que su mensaje sobre encontrar la calma en medio del caos es totalmente atemporal.
Así que llegamos al punto clave, la suma de todo esto. Un sonido nuevo y potente, una carga política brutal y un par de éxitos de lo más raros. Pues todo eso provocó una explosión de popularidad que ni ellos mismos vieron venir. Gracias a esta tormenta perfecta, Document consiguió algo que para ellos era impensable, un hito comercial que lo cambió absolutamente todo. Su primer disco de platino. Estamos hablando de más de 1 millón de copias vendidas solo en Estados Unidos. Se acabó. El underground era historia. R.E.M. ya estaba, oficialmente, en primera división. Y claro, la crítica se volvió completamente loca. La revista Rolling Stone, ni más ni menos, los plantó en la portada con un titular que lo decía todo: la mejor banda de rock and roll de América. Pero lo más genial de todo es el contraste. Mientras el mundo entero los estaba coronando, ellos seguían a lo suyo, casi sin creérselo. El guitarrista Peter Buck dijo sobre el éxito: tuve la impresión de que esto era como 5 señales que advertían del fin de la civilización. Nunca esperé que llegara a pasar. Increíble, ¿verdad? El éxito les pilló totalmente por sorpresa. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, la gran reflexión. ¿Fue Document el final de algo para R.E.M. o fue en realidad el principio de todo? Pues un poco de las dos cosas, ¿no? Fue el adiós definitivo a su etapa como banda de culto, sí, pero sobre todo fue la rampa de lanzamiento que los convirtió en gigantes. Y con esa idea nos quedamos. Para seguir descubriendo más historias musicales así de alucinantes, de verdad, la recomendación es clara. El blog, la playlist del Yello. Échale un vistazo porque es una pasada. ¡Hasta la próxima!